Vamos a conectar ahora con Valencia. Marisa, que bueno, ella es directora de patrimonio en la Universidad de Valencia, porque son las personas que vienen de fuera y nos van a aportar otro tipo de, pues de cuestiones, ¿no? Vamos a ver cómo ellas abordan sus colecciones y el patrimonio fuera de nuestra universidad. Y entonces a mí me hubiera gustado mucho que hubieran participado y que hubieran hecho esa exposición conjunta, ¿no? Para luego haber intervenido todos y haberles hecho preguntas. Pero bueno, ha habido esta no voy a decir percance, que no lo es, pero ella, pues se debe un poco también a su institución. Ella interviene en streaming. Pues os voy a presentar a María Luisa Vázquez de Agrelos. María Luisa es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. En esta universidad desempeña el cargo de directora de patrimonio. Es fundadora y directora de la asociación Aromas Itinerarium Salutis, desde donde ha impulsado la ruta europea de las farmacias históricas y los jardines medicinales, y está reconocida como itinerario cultural del Consejo de Europa en 2024. Su trayectoria investigadora se ha centrado en la publicación de tecnologías avanzadas para el estudio, conservación y difusión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, en contextos europeos y americanos. Su línea de investigación más innovadora es la arqueometría de los sentidos, aplicada al análisis de las culturas del pasado en América, el Antiguo Oriente Próximo y Europa, y ha liderado y dirigido proyectos de proyección internacional, como Alianzas Digitales en la Era del Turismo Cultural Inteligente 2022-2024 y Relaciones de Género, Identidad y Transgeneracional en la Cultura Maya entre 2023 y 2027. Y participó también en un proyecto europeo, SIGNAU, distinguido con el Premio Europa Nostra en 2022. Marisa, para no alargarnos mucho, te cedo la palabra. Vamos a ver si no tenemos contratiempos con la tecnología. A ver. Muchísimas gracias, Maika. Para mí es un placer estar hoy aquí. Me hubiera gustado mucho estar presencialmente en Salamanca. Ayer hablábamos por un doble motivo, el interés que ya tiene esta jornada, la quinta, allí en Salamanca. Un triple motivo: el interés de la jornada, el placer de volver a veros a ti y a Javier, que desde Valencia el año pasado no nos hemos vuelto a encontrar. Y por otra parte, también el placer de estar en Salamanca, que es una ciudad hermosísima y tratándose de patrimonio muy rica a nivel patrimonial. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar y también el reajuste de programa que se ha tenido que producir. Ayer lo comentábamos, que a pesar de que ha sido un contratiempo y la idea era poder debatir en la mesa conjunta de última hora de la mañana, tampoco está desacertado así, porque yo vengo a presentar un poquito las colecciones de la Universidad de Valencia, pero sobre todo un escenario como fue el año pasado la Universidad de Valencia, con todo su patrimonio, que enmarcó el primer encuentro nacional de colecciones patrimoniales universitarias, que dio lugar a la Red Española de Patrimonio Universitario, a la que pertenece Salamanca, con Javier y con Maika. Y yo creo que eso va a dar un paraguas, lo que voy a contar, que permitirá luego o formará parte luego del debate. Así que gracias por la invitación, por el reajuste, y voy a intentar compartir ya la pantalla. Bien, voy a presentar, tal y como dice el título de la comunicación, un poquito colecciones y museos de la Universidad de Valencia, que bueno, fue, digamos, el marco también, uno de los espacios, el Centre Cultural Lanao, que es la sede del Museo Lanao de la Universidad de Valencia, de este encuentro que tuvimos el año pasado, y hay una fotografía que acompaña el título de la conferencia, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es, de esta comunicación, así muy brevemente, mostrar que las colecciones de patrimonio y museos de la Universidad de Valencia son muy variados, y de hecho he hecho una selección porque no nos daba tiempo a mostrar demasiado de todas y cada una de ellas, para concluir con que colecciones de este tipo representan auténticos desafíos en términos de investigación, de conservación, de difusión,
Es decir, de una manera muy coral y muy múltiple. Y eso es lo que llevó a pues, ese encuentro que tuvimos el año pasado y que va a seguir prorrogándose. Vamos a pasar a la siguiente. Ay, Para, perdón. os voy a presentar, por tanto, la primera parte de la comunicación tiene que ver con presentaros un poquito esos espacios, esos museos y esas colecciones de la Universidad de Valencia. Este edificio que estáis viendo es el edificio histórico de la Universidad de Valencia, que justamente el año pasado cumplió, hicimos su aniversario, ¿no? 525 años de historia, porque fue fundado en 1499. Este es el exterior, la verdad, es el Centre Cultural Lanau. Lo que estáis viendo es el Centre Cultural Lanau, que es la sede histórica de la Universidad de Valencia, que fue fundada en 1499. Los jurados de la ciudad de Valencia en ese momento se reúnen y deciden fundar un primer estudio general, es decir, que la Universidad de Valencia en ese momento de humanismo pues ya nace con idea de aglutinar diferentes conocimientos y esos conocimientos abrirlos al público desde esa perspectiva tan humanista del momento. Entonces, bueno, estáis viendo el exterior, la verdad que el emplazamiento es maravilloso porque está en el corazón de la ciudad de Valencia, en su centro histórico. Esa es la Plaza del Patriarca y sí que estáis viendo a la izquierda del edificio de la nau, de esa fachada, el Colegio del Patriarca. Por lo tanto, el Centre Cultural Lanau, antigua sede o sede histórica de la universidad en su origen en el año 1499, a voluntad de los jurados de la ciudad de Valencia, pues nace y continúa en un enclave histórico y patrimonial. Pasamos a la siguiente. Quiero que veáis que ese enclave histórico, vamos a pasar a la siguiente. Quiero que veáis que ya estáis en la siguiente, ¿sí? Vale, quiero que veáis. Es el claustro de la nao. Bueno, tenéis que ver que bueno, el edificio en sí mismo, y esto pasa mucho con varios museos y colecciones patrimoniales de la Universidad de Valencia, que están albergadas en espacios que en sí mismos son enclaves patrimoniales, edificios con un gran valor. De hecho, la nau, el Centre Cultural Lanau, es bien de interés cultural y alberga ricas colecciones patrimoniales. En concreto, alberga el Museu Lanau, que tiene una diversidad muy amplia de colecciones, como veréis a continuación. Vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente estáis viendo que, bueno, aparte de ese claustro histórico, pues tenemos dentro de ese mismo edificio espacios tan emblemáticos como el Paraninfo. Si el claustro tenía como algo muy emblemático la imagen de Luis Vives, que para nosotros es un icono, porque como os dije, esa universidad inicia en 1499 en pleno humanismo y Luis Vives, conectado con figuras como Erasmo de Rotterdam, pues pasó por las aulas de nuestra universidad en ese momento incipiente de principios del siglo XVI y, por supuesto, impregnó con ese mismo espíritu humanista que alentó el inicio de la Universidad de Valencia las aulas y los estudios que aquí se impartían. Pues de la misma manera que en el claustro tenemos esa imagen de Luis Vives, que es para nosotros un icono y que forma parte del Museu Lanau, pues el Paraninfo, teatro académico de la Universidad de Valencia, que está dentro del Centre Cultural Lanau, también veis que está lleno de lienzos, de obras de arte que forman parte de ese Museo Lanau. De la misma manera pasamos a la siguiente, que ocurre con la sala de juntas de rectorado, o si pasamos a la siguiente, con la propia Capilla de la Sapiencia, que al fondo tiene una de las obras más emblemáticas. La propia capilla es una joya arquitectónica, de azulejería, de muchos elementos patrimoniales, pero su principal joya es precisamente, vamos a pasar a la siguiente, el retablo que tenemos al fondo, que muestra a la Virgen de la Sapiencia, pintada por Nicolás Falcó en 1516, es decir, es una obra pues muy de ese momento incipiente. Si la universidad es creada por los jurados de Valencia en 1499 y este retablo es pintado por Nicolás Falcó en 1516, vemos que tiene una fecha muy próxima, ¿no? Ese retablo, que está realizado con materiales de máxima calidad, el manto de la Virgen, por ejemplo, está pintado con lapislázuli
que como sabéis es el pigmento más caro de la paleta en este lado del mundo, porque absolutamente todo lo que fue pintado con lapislázuli desde la antigüedad hasta 1828 es gracias a que ese pigmento llegaba desde las minas de Badakhshan en Afganistán hasta el lugar donde se necesitaba para ser utilizado en retablos, en lienzos, en diferentes soportes y obras de arte. Entonces, el retablo de la Sapiencia de la Universidad de Valencia, que está ubicado en la capilla, pues tiene una virgen que, tal y como se indicaba en los contratos de la época, tenía que llevar el color más caro, y ese color era el del lapislázuli, el azul más caro que había en el mercado. De la misma manera, podríamos hablar de otros materiales. Por lo tanto, tenemos el Centre Cultural Lanao, sede histórica de la Universidad de Valencia, por sí mismo un enclave patrimonial que es BIC, Bien de Interés Cultural, que alberga el Museu Lanao. Un Museu Lanao que tiene desde esculturas a pinturas, pasando por piezas arqueológicas, por artes aplicadas. Vamos a ver a continuación algunas otras obras que hablan de la calidad de ese Museu Lanao, de sus colecciones. Por ejemplo, estaréis viendo ahora Juego de Niños de Francisco de Goya de 1780. O, por ejemplo, si pasamos a la siguiente, pinturas muy representativas de esa pintura no sé si habéis pasado a la siguiente, estaréis viendo 3 lienzos de pintura contemporánea de Manuel Moreno Jimeno, que forman parte de ese mismo Museu Lanao, de esas colecciones que alberga este museo. Son colecciones que, como digo, abrazan desde piezas arqueológicas hasta obras de arte contemporáneo y actual, pasando por grandes representaciones de, por ejemplo, esa transición de la Edad Media al Renacimiento, como hemos visto en el retablo de Nicolás Falcó, o dentro de lo que sería el arte contemporáneo, estas obras de Manuel Moreno Jimeno, que manifiestan ese estilo basado en la deconstrucción de lo figurativo, muy próxima al impresionismo y muy vinculada a la escuela de pintura valenciana, representada por figuras pues, como Sorolla, Benlliure, Pinazo, donde el color es luz, y a través de la deconstrucción de lo figurativo y en la conquista de esa luz vamos generando imágenes que tienen que ver con paisaje, que tienen que ver con los propios ambientes valencianos o no, como muestra ese camino a Castilla. Pero en cualquier caso, un pintor de primera línea, en la línea de los paisajistas y la gran pintura que busca esa conquista del color a través de la luz, que representó mucho a la escuela valenciana de principios del siglo XX. Y si pasamos a la siguiente, también dentro del Museu Lanao, con sus ricas colecciones que abrazan desde piezas arqueológicas hasta el arte contemporáneo y más allá el arte actual, tenemos colecciones con entidad propia, como es la colección Martínez de Ricabeitia, que es enteramente de arte contemporáneo. Aquí estáis viendo un ejemplo. Bien, si pasamos a la siguiente, volvemos al claustro de Lanao, con esa escultura de Luis Vives que explicaba, tiene todo que ver con el espíritu humanista que alentó el comienzo de la universidad en 1499, y volvemos aquí para decir que, aparte de que este enclave patrimonial, bien de interés cultural en sí mismo, albergue este rico museo de colecciones patrimoniales, también da acceso desde aquí dentro, desde el claustro, a la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, que reúne importantísimas colecciones bibliográficas y patrimoniales. Vamos a pasar a la siguiente, donde estaréis viendo esa biblioteca histórica, en sí misma de una importancia patrimonial enorme, gigante. Y si pasamos a la siguiente, pues destacaríamos sin duda alguna la riqueza de su fondo bibliográfico también patrimonial en manuscritos, desde Biblias muy antiguas de finales del siglo XIII hasta obras pues del Renacimiento, Barroco y mucho más allá, ¿no? Pero sí que nos permite secuenciar esa transición que se produce progresivamente del libro, de su caligrafía, de sus colores, a través de obras muy diversas que van desde Biblias a otros textos
de carácter menos religioso y más profano. Toda esa secuencia la encontramos en cientos de manuscritos que se conservan de increíble calidad dentro de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, que también está enclavada en el Centre Cultural Lanao, sede histórica de la Universidad de Valencia, con su propio museo, Museu Lanao, desde el año 2022. Más allá de este espacio que reúne la colección histórico-artística en ese Museo Lanao y la colección bibliográfica y patrimonial de la Biblioteca Histórica, si pasamos a la siguiente, la Universidad de Valencia tiene otros enclaves también bien de interés cultural, como es el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, patrimonio cultural, patrimonio natural, que engloba en sí mismo distintas colecciones, en concreto 3 muy importantes. Vamos a pasar a la siguiente, la colección de plantas vivas, Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, que tiene un origen muy interesante, porque el origen de este jardín tiene que ver con los jardines de simples medicinales con los que podían estudiar los futuros médicos que se formaban en la Universidad de Valencia. Y de hecho, medicina fue una de las primeras los primeros estudios que se implementaron en la Universidad de Valencia en esos inicios renacentistas a los que hemos hecho referencia. Entonces, bueno, esos estudios de medicina siguieron siendo muy importantes en la Universidad de Valencia. De hecho, fuimos una referencia a nivel europeo en ese sentido, y llega un momento en el que se origina un jardín para fomentar ese estudio y facilitar ese estudio de la botánica vinculada a los futuros médicos que egresaban de la Universidad de Valencia. Bueno, pues ese jardín tiene, que es en sí mismo patrimonio cultural y natural, tiene 3 grandes colecciones. La primera de ellas es de plantas vivas, con aproximadamente 4.500 especies diferentes. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente, una colección muy importante de germoplasma, que no está bien escrito, un banco de germoplasma, que surgió inicialmente en relación con la flora silvestre de la Comunidad Valenciana, pero que ha ido creciendo en el tiempo y hoy en día también es una colección de referencia. Y en tercer lugar, tiene otra colección muy importante, que es la del herbario, ¿de acuerdo? Daros cuenta que tenemos más de 200.000 pliegos. Yo oigo un ruido, no sé si vosotros también. Como No. si... Vale. Bueno, pues la colección del herbario de la Universidad de Valencia, ligada a las colecciones del Jardín Botánico, con más de 200.000 pliegos. Por lo tanto, mientras que el Centre Cultural Lanao alberga, insisto, sede histórica de la Universidad de Valencia, alberga el Museo Lanao, y dentro de este museo la colección histórico-artística, que abarca desde piezas arqueológicas hasta arte contemporáneo y actual, con colecciones con entidad propia, como es la Martínez de Ricabeitia en el caso del arte contemporáneo, y que también alberga la Biblioteca Histórica con su increíble colección bibliográfica y patrimonial, en manuscrito riquísima. Tenemos un jardín botánico que, al igual que el Lanao, es bien de interés cultural y que alberga 3 colecciones que también son referenciales: el herbario, la de germoplasma y, por último, la relativa a la flora, el propio jardín y sus especies. Bien, otros museos que tenemos dentro de la Universidad de Valencia es el Museo de Historia Natural, ¿vale? Que tiene distintas colecciones. Aquí os he puesto una imagen relativa a la gran colección de minerales que tenemos, la de Juan López Aliaga, de una diversidad amplísima. El Museo de Historia Natural es frecuentemente llamado para poder consultar esta colección de referencia, que es patrimonial, ligado a la geología. Y sí, me gusta siempre hacer un inciso muy importante, es que estas colecciones
tienen también una conexión muy grande con el patrimonio que normalmente tenemos en la cabeza, con esas colecciones histórico-artísticas. Muchos minerales fueron, por ejemplo, pigmentos, el lapislázuli, la malaquita, el oropimente, el rejalgar, de manera que estas colecciones de referencia, que son muy importantes para los geólogos, lo son también para otras disciplinas dentro de los estudios universitarios y colectivos, como puede ser la propia de la historia del arte, en este caso. Bien, vamos a seguir dentro de este mismo museo colecciones de carácter zoológico, como la entomológica, la de aves. Nos hablan de otro patrimonio que alberga este museo dentro de la Universidad de Valencia y que es distinto, muy distinto aparentemente. Lo es muy distinto desde luego a la colección histórico-artística, aunque se pueden buscar elementos comunes, como decía, los minerales como pigmentos, por ejemplo, y también es distinta a la que alberga el jardín botánico, con la que guarda otro tipo de dialécticas. Así que de momento os he enseñado el Museo de la Nau, dentro del Centro Cultural La Nau, con su colección histórico-artística, también dentro de la Nau, la Biblioteca Histórica, con su colección bibliográfica y patrimonial, pero también os he enseñado colecciones que están dentro del Jardín Botánico, que también es edificio Vic, y ahora el Museo de Historia Natural con sus propias colecciones. Por ejemplo, también el Palau de Cerveró, que alberga la colección científico-médica de gran importancia. Como decía anteriormente, esta es una universidad que está muy ligada a los estudios de medicina y, por lo tanto, la colección científico-médica también abraza una temporalidad muy amplia y hace guiños a figuras tan importantes dentro del panorama español como es el propio Ramón y Cajal. Aquí os he puesto un esquema de la estructura del cerebelo según Ramón y Cajal y una fotografía también aparte de uno de los cientos de instrumentos que tiene. Es una caja con instrumentos, cientos de objetos que tiene en este sentido la colección científico-médica de la Universidad de Valencia. Bien, otro museo, por ejemplo, que tenemos es el Museo de Historia de la Escuela, que tiene también una gran diversidad de materiales. La diferencia de este museo con respecto a los otros es que cualquiera de los otros que os he comentado, tanto en el caso de los museos como de las colecciones patrimoniales permanentes, están reconocidas por la Generalitat Valenciana. Son museos de la Generalitat Valenciana, están dentro de por lo tanto, la red Musella, y este está en proceso, pero aunque esté en proceso de reconocimiento, ya actúa como tal, tiene su colección permanente, tiene un enclave y una atención también permanente. En este caso está en la Facultad de Medicina, en el campus de Tarongers, y tiene desde fotografías hasta pupitres, tintas, libros, por supuesto, labores. Ir pasando, por favor. ¿Estáis en la fotografía? ¿Dónde estáis ahora? ¿Estáis pasando el PowerPoint? Sí. Pues mira, sale en una imagen con unas plumillas, tinta. Eso es. Entonces estáis en el Museo de Historia de la Escuela, ¿no? Sí. Bien, y si seguís una diapositiva más, vais a ver que hay en estos momentos una caja de labores, ¿no? Entonces, bueno, y podríamos seguir, porque lo que quiero destacar con todo esto es que en la Universidad de Valencia, como ocurrirá y ocurre, porque el año pasado lo estuvimos hablando en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Valladolid, Santiago de Compostela, la de Granada, la de Sevilla, la de Barcelona, la de Zaragoza, es decir, en todas las universidades históricas de nuestro país, o sea, de España y por supuesto de Europa, es normal encontrarse con esta situación, es decir, museos, colecciones patrimoniales permanentes de una gran riqueza desde el punto de vista histórico, cultural y patrimonial, que son muy diversas. Y eso que es la singularidad de las colecciones de patrimonio universitarias es también su gran desafío. Es la singularidad de las colecciones de patrimonio universitarias porque, claro, son colecciones que en un porcentaje muy elevado de lo que tienen se formaron para dar clase. Es decir, nuestras colecciones de patrimonio en las universidades, la finalidad
que tuvieron es precisamente ser parte de la actividad de las aulas para enseñar. En esos procesos de enseñanza-aprendizaje han ido evolucionando a través del tiempo, lo cual también permite hablar de ese patrimonio inmaterial que es inherente a la educación y a la educación en el marco de la universidad. Yo os he mostrado la histórico-artística que está vinculada al Museu Lanao, la colección de un poquito de la colección patrimonial y bibliográfica de la Biblioteca Histórica, que está enmarcada también dentro del Centro Cultural Lanao, un poquito del Jardín Botánico y sus colecciones, un poquito del Museo de Historia de la Escuela, un poquito de la colección científico-médica, que está dentro de un edificio que no es BIC, pero es BRL, y que está protegido, por tanto, tiene también, al ser un bien de relevancia local, tiene también protección, como es el Palacio de Cerveró. Pero os podría seguir mostrando, tenemos colecciones del Observatorio Astronómico, tenemos colección TIC, por ejemplo, de tecnologías de la información y la comunicación. Por eso digo, la gran singularidad, lo que hace únicas a las colecciones, los museos y colecciones de la universidad, de las universidades, no solamente en la Universidad de Valencia, es precisamente su gran diversidad, porque nacieron y se desarrollaron vinculadas a la docencia. Y eso permite también evaluar a través de ellas todo ese panorama de patrimonio inmaterial, de sistema educativo, de cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Que tiene una parte material, pero una parte muy intangible que tiene que ver con ese compromiso de la universidad a ir adaptándose a los nuevos tiempos, y así gradualmente. Pero eso es también su gran desafío, y en ese sentido, y esta es la segunda parte de la conferencia, de ahí el impulso que dimos el año pasado a realizar un primer encuentro nacional de colecciones patrimoniales universitarias. Se realizó en el Centro Cultural Lanao de la Universidad de Valencia, que os he presentado anteriormente, y la verdad es que estuvimos muy contentos porque la respuesta, habiendo habido anteriormente algún otro encuentro de este sentido, la respuesta fue muy positiva. Tuvimos representantes desde Santiago de Compostela, que está en el norte, hasta Sevilla, Granada, Cádiz, pasando por Madrid, pasando por Barcelona, pasando por Salamanca, por Valladolid, por Zaragoza. Bueno, es decir, que hubo una representación muy amplia de todo el panorama nacional, de todo el panorama español. Y si algo conseguimos, bueno, aquí nos veis dialogando en una de las jornadas que pudimos disfrutar conjuntamente, y si algo pudimos generar, que bueno, fue mucho debate, mucho sentir que era necesario el reunirnos, porque sentíamos que esa singularidad se traducía en retos comunes y era necesario ponernos a hablar y establecer protocolos comunes. No sé por dónde vais. ¿Habéis pasado, no, Maika? Sí, estamos en la reunión en Lanao. Vale, pues ahora seguimos pasando, porque en la siguiente imagen vais a ver que algo que surgió de ahí es justamente la Red Española de Patrimonio Universitario, es decir, de lo que fue el primer encuentro nacional de patrimonio universitario, surgió de esos diálogos comunes, la Red Española de Patrimonio Universitario, que llamamos REPU, y que se articuló ya allí en 6 comisiones. La primera comisión, como estáis viendo, la llamamos de dinamización, armonización y coordinación, la segunda de plan estratégico y estatuto jurídico, la tercera de investigación e internacionalización, la cuarta de mapeo y catálogo del patrimonio universitario, la quinta formación, comunicación, difusión y participación, y la sexta conservación del patrimonio, ¿de acuerdo? Y ahora quiero mostraros en las siguientes, comentar un poquito cada comisión y quién la integra, porque no solamente llegamos a articular estas comisiones y poco tiempo después nos repartimos en ellas. Vamos a pasar a la siguiente. Estamos en Comisión 1. Que corresponde a la Comisión 1, las fotografías vienen de esos días de encuentro y bueno, es la de dinamización, armonización y coordinación. Sí que consideramos que era fundamental pues como ocurre, ¿no? Cuando se presentan proyectos, por ejemplo, proyectos europeos, es necesario siempre tener un equipo que coordine, es decir, vamos a tener otras comisiones y al hilo de las diferentes comisiones van a surgir actividades diversas, acciones diversas, pero tiene que haber un ejercicio de dinamizar fundamental,
¿Por qué fundamental? Porque, bueno, a todos nos preocupa y nos ocupa esto, pero todos sabemos cuando estamos desde septiembre al mes de julio que esta frase que a mí me gusta mucho, que es al final lo urgente se impone a lo importante, es decir, para todos los que estábamos reunidos en Valencia, responsables de colecciones, directores o directoras de colecciones de patrimonio universitario, responsables de grupos de investigación o grupos de innovación educativa en torno a colecciones patrimoniales universitarias, para todos nosotros esto es importantísimo, porque somos conscientes de la singularidad, pero también del desafío que representa cualquiera de estos ejes en nuestras colecciones y museos de las universidades españolas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Que siendo esto importante, cualquier plazo, cualquier cosita, que son muchas en el día a día, yo creo que no os estoy viendo, pero somos todos del ámbito de la universidad y nos entendemos, se impone. Entonces dijimos, pues la Comisión 1 va a tener que dinamizarnos a todos, decir, oye, que hay este plazo para esto, oye, que hay esta actividad, que es importante que nos volvamos a reunir, que es importante que pongamos sobre la mesa otra vez, que, etcétera, etcétera, ¿no? Y coordinarnos, ¿no? Y como veis, no solamente les dimos título, no, o sea, no solamente identificamos en esos 2 días de trabajo lo que era importante para articularnos como red y dimos título, que son esas comisiones, sino que poco tiempo después ya teníamos un Moodle, que lo tenemos activo de hecho, y ya nos distribuimos en grupos de trabajo, como estáis viendo. Y era muy importante que los grupos de trabajo pues integraran personas de universidades diferentes para que también ahí fuera plural. Vamos a pasar a la siguiente comisión, que sería la siguiente pantalla. Vale, y esta es la Comisión 2, Plan Estratégico y Estatuto Jurídico. O una cuestión transversal, aparte de la dinamización y la coordinación de la REPU, que es la Comisión 1, sería la Comisión 2. Es decir, somos REPU, somos Red Española de Patrimonio Universitario, pero necesitamos articularnos con una figura jurídica. Y tengo que decir que en ese sentido podemos estar muy contentos porque sí que hemos estado trabajando. Las distintas universidades hemos estado preguntando a servicios jurídicos, aquí ha sido muy proactiva tanto Madrid como Barcelona, bueno, pero hemos ido preguntando a nuestros servicios jurídicos para ver si es mejor pues que esta red española de patrimonio universitario sea más una asociación, o sea un consorcio, o sea una fundación. Fundación está descartado, estamos entre asociación y consorcio y parece que asociación sería lo más sencillo. Entonces, pero que esto es algo que ha ido creciendo, es decir, se ha ido hasta haciendo este trabajo, que es un trabajo muy tedioso y que probablemente pues en breve hablaremos en el segundo encuentro, con lo que quiero cerrar la conferencia. Entonces sí que es una comisión que ha estado trabajando desde Madrid y Barcelona mucho, pero las distintas universidades hemos también sumado y más o menos tenemos claro que la asociación probablemente sería la figura jurídica más interesante. La tercera comisión, vamos a pasar a la siguiente, estaréis ya en ella, es la de investigación y la de internacionalización. Bueno, ahí estáis viendo en una imagen a Maika y a Javier, que tengo que decir, y no porque esté presentando en este marco, que fueron muy, muy proactivos en esos 2 días a la hora de proponer, a la hora de tener ideas, de limitar temas, de llegar a conclusiones como una especie de decálogo de buenas prácticas de lo que había que hacer. Y bueno, este grupo, como veis, es muy numeroso. Lógicamente, ya sea para conservar, para difundir, para poner en valor en general nuestras colecciones, nos parece fundamental investigar desde lo que sería la importancia de los inventarios, las catalogaciones, desde lo que sería la importancia de introducir las nuevas tecnologías en toda esa investigación, pero también la inteligencia artificial. Entonces es normal que sea una comisión que esté integrada por una mayor diversidad de compañeros, de compañeras de distintas universidades españolas. Aquí hizo un papel muy grande, tengo que decir, la Universidad de Salamanca, porque tanto Maika como Javier impulsaron poco tiempo después a ese encuentro en Valencia la solicitud de un proyecto en la convocatoria Alianzas que lanza el Ministerio. Se
para justamente también ayudar a la Red Española de Patrimonio Universitario. Ya es una alianza, necesitamos decidir bajo qué figura jurídica, pero ya estamos trabajando como tal, y entonces esta convocatoria del Ministerio podía ayudar también a hacer más sólida esa alianza y a empezar a trabajar en estas líneas comunes, entre ellas la investigación. El proyecto se presentó, sabemos que son convocatorias muy complicadas, no se ha concedido, pero está ya formulado y se puede plantear pues volver a presentarlo, lógicamente desde Salamanca, y hay que animarse a eso sin duda alguna, pero fue una iniciativa muy potente. Nosotros en la Universidad de Valencia sí que en estos momentos tanto los museos como colecciones de la Universidad de Valencia son parte de 2 proyectos europeos que se lideran desde nuestra propia universidad. Como son, por un lado, el proyecto Keminova, que tiene que ver justamente con predecir en colecciones patrimoniales en general la aparición de daños y teniendo muy en cuenta los marcos de las emergencias. Nosotros hemos vivido la Dana después de que este proyecto hubiese sido presentado a la Comisión Europea, el proyecto Horizon, un proyecto de las calls de Horizon, pero era como algo, bueno, ha sido como algo como casi visionario, ¿no? Porque se identificó, se formuló, se entregó, se concedió y después vino la Dana. Y tener el marco de Keminova después, que era para adelantarnos en términos de conservación preventiva al daño que podían sufrir colecciones en el marco de museos muy diferentes de toda Europa, entre ellos los universitarios, poder predecir qué tipo de daños y en ese sentido favorecer modelos de conservación preventiva, ¿no? Es un proyecto pues, muy interesante que está liderado por la propia vicerrectora de Cultura y Sociedad, Esther Alba, al igual que el otro que diré, y otra compañera que es Cristina Postales del Instituto de Robótica. Entonces sí que estamos vinculados, pero como red lo que nos gustaría es generar, por ejemplo, un proyecto Horizon desde el marco de la investigación o una Europa creativa, es decir, que sería, por ejemplo, otra muy diferente, entre nosotros, con la Universidad de Salamanca, con la Universidad de Valladolid, con la de Granada, la de Valencia y la de tal, y a ver qué sale de ahí, ¿no? Y tener financiación, pero dentro que amparada por escenarios tan competitivos y tan referenciales, pues como puede ser una Europa creativa o puede ser un proyecto Horizon, al que pertenece el otro proyecto que es Tauched y que tiene que ver con la integración de los ODS en museos también universitarios, y en ese también estamos, es otro Horizon y también estamos. En la cuarta comisión es la de mapeo y catalogación del patrimonio universitario, fundamental. No existe aquello que no está inventariado, aquello que no está catalogado, pero ese mapa iba más allá del inventario y el catálogo, porque lo que queríamos era generar una auténtica cartografía, es decir, si somos Red Española del Patrimonio Universitario, pues vamos a ver de qué manera conectamos esa colección del Museo de la Escuela de esta Universidad Española con esta otra, esta colección de Museo de Historia Natural de la Universidad de la que sea, por ejemplo Salamanca, con la de Valencia, con la de Zaragoza, con la de tal, es decir, poder conectar en una cartografía esas colecciones inventariadas y catalogadas, porque eso también va a ser muy bueno a la hora de difundir, a la hora de promover proyectos de investigación, a la hora de mover estudiantes, generar programas docentes comunes. Y en esto también fueron muy proactivos, tanto Maika como Javier, porque ellos están haciendo ya una labor muy grande en este sentido dentro de Salamanca. Y hay que decir que esta comisión, la tarea es tremenda, porque si ya es difícil generar esos mapas dentro de las universidades con el rico patrimonio y colecciones y museos que tienen, ni que decir tiene conectarlos a nivel nacional, esa cartografía más amplia. En la quinta comisión, para nosotros también fundamental, siguiente imagen, era la de formación, comunicación, difusión y participación. De hecho, aquí se comentó bueno, pues que estábamos en un momento muy bueno, porque desde el año 2022 la Comisión Europea también invita a generar un tercer escenario, un cuarto diríamos, ¿no? Actualmente el escenario de formación oficial que tienen las universidades son los grados
en los másters y los programas de doctorado. Bueno, pues aparte de todo esto, en el año 2022 surge una nueva propuesta y norma por parte de la Comisión Europea, que es el marco de las microcredenciales. Programas más flexibles que favorecen el aprendizaje a lo largo de toda la vida, un aprendizaje más experiencial, no solamente flexible, muy inclusivo, incluso de colectivos más vulnerables que tenemos dentro de la universidad, y nos pareció, y eso sí que fue algo que se habló, que este podría ser un marco estupendo para que esa red española de patrimonio universitario impulsara anualmente programas formativos en investigar, conservar, difundir nuestras colecciones y programas en los que participáramos también distintas universidades. Pues, por ejemplo, un curso sobre conservación de colecciones entomológicas en universidades españolas, en donde participara Salamanca, Santiago de Compostela y Barcelona. Otra en temas de colecciones histórico-artísticas, en donde participaran, pues, no sé, Granada, Cádiz y tal. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que activar porque no hemos hecho nada colectivo conjunto. Así como os digo, sí que se ha movido la Comisión 2 en ese sentido. En esta todavía, pero sin duda alguna caminaremos, yo estoy convencida y yo creo que todos lo estamos y tenemos muchas ganas además. La cuestión es que nos lo creemos, vamos dando pasitos, como decía antes. Y sí que me gustaría decir que uno sí que hemos dado dentro de esta difusión. Ese primer encuentro no se ha quedado en nada, sino que ahora tendremos un segundo encuentro en Granada y desde luego lo que está haciendo ahora lo que estamos haciendo el día de hoy en Salamanca es contribuir a la difusión, a la participación, o sea que sí que se está moviendo. Quizá a nivel educativo tengamos que activarnos un poquito más, pero desde el punto de vista de la difusión y la participación yo creo que lo estamos haciendo de manera individual, cada uno por su cuenta, y de manera colectiva. Ese segundo encuentro en Granada manifiesta que también hay un ejemplo de buenas prácticas ahí en continuar trabajando juntos. Y la Comisión 6, que es la última, era la de la conservación del patrimonio. Como os podéis imaginar, un auténtico rompecabezas. Porque mirar, yo os pongo un ejemplo. Nosotros ahora estamos calculando el volumen de todo aquello que no tenemos expuesto, que tenemos en almacenes, para que vaya a nuevos almacenes con unas condiciones mejores a las que tiene actualmente el patrimonio que tenemos conservado en almacenes desde hace un tiempo, ¿no? Y claro, la gran pregunta es, yo no puedo poner dentro del mismo almacén una colección entomológica, herbarios, pinturas como las de la colección Martínez y Ricabeitia, con plomo, con estaño, con acrílicos, o textil, que también tenemos dentro de la colección histórico-artística. Quiero decir, esa singularidad que tienen las colecciones patrimoniales y museos, no solo de la Universidad de Valencia, sino en general de los museos universitarios, como estamos diciendo, convierte en un auténtico desafío la conservación, porque los criterios de conservación preventiva y de intervención en un momento dado no son los mismos. Entonces, almaceno dentro de un mismo espacio, compartimentándolo con características específicas para esta colección, características específicas en términos de humedad, de temperatura, de luz, o genero almacenes diferentes. ¿Cómo conservar y de qué manera hacerlo cuando se trata de una diversidad tan grande? Pero, sin duda alguna, sabemos que la conservación empieza por buenos inventarios, por buenos catálogos, por buenos estudios de diagnóstico del patrimonio que tenemos, y sobre esto establecer planes de conservación preventiva que intuimos tienen que ser muy ad hoc a cada colección, y que en un momento dado, cuando esas colecciones estén en espacios compartidos, tendrán que tener características, o sea, compartimentaciones para generar características específicas que garanticen esa conservación. En ese gran reto también estamos, y la REPU quiere continuar y desarrollar protocolos comunes en conservación, igual que en programas de formación y otras cosas que hemos ido diciendo. Finalmente, pasamos a la siguiente. Ese primer encuentro y de todas esas reflexiones y de esas comisiones que han ido trabajando,
de diferentes formas a lo largo de este año, menos de lo que nos gustaría, pero hemos ido trabajando. Ese proyecto Alianzas que impulsó Salamanca, lo que vamos pudiendo hacer cada uno desde nuestras universidades, como es el caso de esta quinta jornada, esa revisión con servicios jurídicos que hemos hecho para ver de qué manera constituirnos, esa reflexión también sobre cómo tenemos que entrar en la CRUE. Eso también se habló mucho y es una cosa que tenemos que decidir todavía. Y hemos ido trabajando. El primer encuentro sirvió para establecer, para identificar qué era lo importante, generar esas comisiones, llenarlas de compañeros y compañeras que de una manera muy diversa estamos ahí, continuar trabajando este año para llegar ya a un segundo encuentro de colecciones patrimoniales universitarias donde seguiremos marcando pues, objetivos comunes dentro del próximo año para cada una de esas comisiones y para seguir avanzando. Porque si algo creemos es que las colecciones, podemos pasar a la siguiente, que es la última, las colecciones y museos de nuestras universidades son importantísimas, singulares, hay que conservarlas, hay que darlas a conocer. Importantísimo en esa tarea, las nuevas generaciones, los estudiantes de ahora, futuros egresados, que tendréis una labor con el patrimonio en términos de investigación, de educación, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, de gestión. Y en ese sentido, lo que hagamos ahora desde la REPU, sin duda alguna, tiene que repercutir, tiene que crear resonancias muy positivas para el patrimonio en esas nuevas generaciones que sois vosotros, los estudiantes de las distintas universidades españolas, que tenéis que salir sensibilizados con el patrimonio que hay y su potencial dentro de nuestras universidades, conectado además con nuestras ciudades, es decir, con la sociedad en general. Pues muchísimas gracias, voy a conectarme de nuevo por esta oportunidad y aquí estoy otra vez. Bueno, pues lo primero, darte las gracias por esta estupenda presentación. Creo que ha sido una retrospectiva estupenda y hemos conocido de primera mano, y más desde la tuya, vamos, desde tu conocimiento, hemos conocido, bueno, todas las colecciones, museos que alberga la NAO y sobre todo, bueno, pues Jardín Botánico, todo lo que nos has ido contando durante tu explicación. Yo creo que cualquiera que vaya ahora a Valencia es capaz de hacerse una ruta, no sé si turística, pero sí una ruta patrimonial. No me quiero extender mucho más. Te doy las gracias porque sé que tienes una agenda apretadísima y lo que sí que me gustaría es, bueno, ofrecer a las personas que están aquí, a todos los participantes, si alguien te quiere hacer alguna pregunta. ¿Nadie tiene interés en nada? ¿En algo que se esté haciendo en la REPU? María Jesús, que te veo muy entusiasmada. En todo, realmente. En todo, dice. Me gustaría trabajo preguntar si alguna cosa concreta. Conozco así alguna parte instrumental también que tiene algo de relación con la parte de la universidad, ¿no? ¿Estás escuchando? Un segundo, ¿estás escuchando? La escucho, pero no del todo bien. Sí. Muy bajito. Nada, simplemente agradecer la presentación y sobre todo eso, el amplio abanico de tareas patrimoniales que están llevando a cabo. Que enhorabuena, que muchas gracias. No sé si la has oído. Es más una reflexión. Sí. Y bueno, yo creo que esto es como se suele decir en el pensamiento oriental, se dice que todos somos gotas de un mismo océano. Hay que concebir el patrimonio universitario, los museos como un gran océano donde cada uno de nosotros somos gotas desde nuestras instituciones, desde nuestros grupos de investigación e innovación, y todo va sumando, ¿eh? Y todo va sumando, y aunque no nos demos cuenta en el día a día porque nos arrasa, y eso es así, pero sí que es verdad que todo va sumando. La exposición, por ejemplo, que hay ahora en Salamanca, de la que hablaba Maika y que no he tenido la oportunidad de ir a ver, pero que ojalá podamos traer a Valencia, y se pueda mover por lo que son los jardines de nuestro entorno nacional. Yo estoy agradecidísima de haber podido estar aquí, y yo pienso que tanto Maika como Javier, y desde allí están haciendo una labor enorme en Salamanca, una labor grande también dentro de la REPU. Vamos a seguir hablando de todo esto en Granada.
y estoy a vuestra disposición. Sí que es verdad que me tengo que ir, pero podéis contactarme por correo electrónico si hiciera falta, y yo luego hablaré con Maika para ver cómo ha ido ese debate, que seguro que va a ser interesante, y lamento mucho perderme. Pues muchísimas gracias, ha sido un lujo tenerte aquí y sobre todo también que nos hayas presentado la REPU, porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener, bueno, pues este auditorio para poder, bueno, compartir todo lo que se hizo en Valencia el año pasado, y bueno, pues esto ha sido también como una puesta en valor en esta ciudad de Salamanca, que yo creo que es interesante, ¿no?, que nuestros compañeros conozcan, bueno, pues por dónde va a ir el futuro, yo creo que de las redes de colecciones científicas a nivel nacional. Muchísimas gracias, Marisa. No te quiero entretener más y, sobre todo, bueno, pues nos tenemos que despedir porque vamos con el tiempo ajustadísimo ya. Así que un beso muy fuerte y nos vemos en Granada. Chao. Bueno, pues ya vamos acabando esta jornada del día de hoy y es un inmenso placer para mí presentar a Ana Isabel Díaz Plaza Barón. Ana estuvo con nosotros en la cuarta jornada de Patrimonio Científico de la Universidad de Salamanca. Nos vino a presentar una cuestión importante como miembro de la Junta Directiva del Comité Internacional del ICOM para Museos y Colecciones Universitarias. Ella nos presentó en la otra ocasión cómo funciona UMAC y precisamente cómo podíamos aplicar o cómo podíamos acceder o cómo podíamos contactar con este comité para, bueno, pues unas sinergias. Yo ahora pertenezco a UMAC, a ICOM, y bueno, pues todo gracias a Ana y a ese esfuerzo de, bueno, sobre todo en ICOM, ¿no?, que nos costó mucho poder acceder, ya que en Salamanca no tenemos ningún museo universitario y, por lo tanto, desde ICOM tuvieron que abrir un poco la mano para, bueno, dejarnos participar bueno, dentro de lo que es el Comité Internacional. Entonces, bueno, todo esto se lo tengo que agradecer a Ana y, sobre todo, pues tener acceso a esa información que no le llega a todo el mundo. Por otro lado, me gustaría deciros que Ana es técnico superior en etnografía en el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Centro Cultural La Corrala de la Universidad Autónoma de Madrid y desempeña su cargo desde el año 2010. En funciones clave como la conservación, gestión y dinamización cultural de su valiosa colección etnográfica. Además, allí mismo coordina exposiciones temporales y proyectos culturales en el marco del Centro Cultural de La Corrala. No me voy a extender más porque esto nos lo va a contar ella ahora, entonces te cedo la palabra, Ana. Muchas gracias, Maika y Javi, y la carga que me dejáis para que todo el mundo salga antes a comer, así que prometo ser breve. Quería comentar brevemente esto que ha comentado Maika, porque creo que viene al hilo de esta reunión que tenemos. ICOM, como sabéis, es el International Council of Museums y muchos museos universitarios y colecciones queremos participar en ello. Y tuvimos un pequeño percance que se solventó, pero para que veáis un poco que a nivel internacional no cuentan con los museos y colecciones universitarios como museos. Son generalmente profesores, sois profesores que no dedicáis la jornada completa al museo, no están determinados como museo, y las asociaciones de museos y de colecciones a veces nos cuesta mucho que entiendan que esto es parte del patrimonio cultural, de la humanidad incluso, y que nos acepten como uno de los suyos. Entonces estamos a veces en un limbo legal que me ha recordado Maika, pero que quería comentar. Y empiezo mi presentación. Yo trabajo, como ha dicho Maika, desde hace 15 años en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de Madrid. La Universidad Autónoma de Madrid es una universidad jovencísima, se fundó en 1968 y tenemos unas colecciones pequeñitas. Yo soy responsable de una de ellas, pero podéis encontrar una colección de entomología, un gabinete de árabe, la de mineralogía, que se abrió en 1973, fue una de las pioneras y es un museo, este está considerado museo, o una colección pedagógica similar, aunque más pequeñita que la de Bienvenido, de Jesús Asensi, que también creó una colección de materiales didácticos, así como las esculturas que están por el campus y que se realizaron en torno a estos años 60-70 de apertura del campus de la Universidad Autónoma.
El Museo de Artes y Tradiciones Populares del que vengo es un museo especial porque no nace como fruto de la investigación, como la mayoría de las colecciones universitarias, sino que es producto de una donación individual. En este caso de Guadalupe González Ontoria, una profesora, era profesora de Historia de la Complutense, que gracias a una anécdota le tocó un coche por recibir el premio a la sonrisa más bonita de Profident, empezó a recorrer España y a coleccionar esas piezas que ella veía próximas a quedar en desuso en esa España que se estaba industrializando. Y en este sentido también estoy muy de acuerdo con Raúl porque pasa en todas las disciplinas. Esas primeras piezas eran las más bellas de la etnografía, también las más pequeñas, las que le cabían en el coche, pero las piezas más interesantes quizás, pero más feas o menos bellas, ingresaron en la colección mucho tiempo después. Con esta colección ella realiza una catalogación desde el principio. Ella adquiere los objetos pensando en establecer algo mayor, tenía un propósito mayor, y reúne en su casa 2.500 piezas. Cuando pasa un poquito el tiempo, entra en contacto con el rector de la Universidad Autónoma y con mucha otra gente, pero finalmente el rector de la Universidad Autónoma admite la colección y se funda en el año 75 el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Este año cumplimos 50 años. La colección en la actualidad cuenta con más de 8.400 piezas que proceden de todo el país y es el único museo etnográfico abierto al público en la ciudad de Madrid. Está también el Museo del Traje, o lo que eran los fondos del antiguo Museo del Pueblo Español, pero que están en los fondos del Museo del Traje CIPE, Centro de Investigación del Patrimonio Etnográfico, Etnológico, y este Museo de la Autónoma pequeñito es realmente el único referente que coleccione piezas procedentes de todo el territorio nacional. Los fondos se centran en la vida preindustrial, siguiendo la temática original de la donación de Guadalupe, y actualmente todos los fondos están inventariados, clasificados y catalogados. Utilizamos una propia base de datos que simula o que trató en sus campos de imitar el sistema Domus, que es la catalogación que utilizan los museos del Estado, y ahora otras redes se han incluido también en él, pero no deja de ser una base de datos de Access. Aquí tenéis las primeras salas. El museo se fundó en el campus de Canto Blanco, está en el noroeste de Madrid, y ocupaba al principio 3 salas, fue creciendo hasta las 7. Como veis, pues no había almacén, era todo un almacén visitable más que un museo. Aún así, se trató de organizar la colección siguiendo el ciclo vital, el ciclo festivo, las tareas domésticas, con un fin fundamentalmente didáctico, porque ya ahí recibía grupos escolares y servía de apoyo a la docencia de arqueología, fundamentalmente a la disciplina de etnoarqueología. Estuvo ubicado en estas salas de la Autónoma desde el año 75 hasta el 2010. En el año 2010, la universidad adquirió por cambio con otro edificio esta maravillosa corrala, que la datamos en torno a 1860, está en el barrio de Lavapiés, de la Latina, más cerca de la Latina, zona de Lavapiés, al que le destinamos el Museo de Artes y Tradiciones Populares. La vida de la corrala, que está en plena zona del Rastro, estuvo vinculada históricamente a los mercados, y probablemente en los orígenes, en torno a 1860, es una zona que está muy próxima a la Puerta de Toledo, serviría de parada de postas de esos carros que seguirían su recorrido hacia el norte del país y que harían noche en estas partes bajas de la corrala. Aquí tenéis una foto de los años 70, que es totalmente vinculada al Rastro. Los portones de abajo se abrían de par en par y entraba la gente igual que tenían los mercadillos en la calle. Esta calle se llamó durante muchísimos años la calle del Peñón, y en el año 1930 se llamó calle de Carlos Arniches, y aquí tenéis una foto de Carlos Arniches en la puerta de la corrala posando para la revista Nuevo Mundo. En la actualidad el museo cuenta con un almacén, está en La Guardilla, no es el mejor de los casos, pero gracias a Dios no tenemos goteras y hemos podido seleccionar los objetos. La importancia de seleccionar los objetos en los museos universitarios es crucial, porque muchas veces tenemos los espacios totalmente abigarrados y no se puede crear un discurso museológico. Tenemos un almacén visitable en la mayoría de los museos universitarios de nuestro país y de toda Europa. En la actualidad, la exposición permanente se ha dividido siguiendo bastante el criterio original, porque es didáctico y era también mantener la esencia de esa fundación original de Guadalupe.
con un ciclo vital que parte de hablar del nacimiento, el matrimonio, la muerte, los ritos de paso, cómo constituía pues, la comunión un rito de paso para entrar en la vida adulta. Y importantísima es la colección del Museo de Artes y Tradiciones Populares en cuanto al ciclo festivo del año. Son fiestas que además vinculan al museo en la actualidad con el patrimonio cultural inmaterial tan en boga, porque todas las fiestas están vivas y todas se pueden ver en su lugar de origen en cada fecha de la celebración. También tenemos reproducciones de distintos talleres, que luego os contaré, y de los sistemas de economía tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pesca, con especial referencia a la ganadería trashumante. La forma de adquirir los objetos en la actualidad son las donaciones. Y os traigo esta porque fue una donación muy especial. Cerca de la Corrala había un taller de joyería y el señor de la fotografía de en medio se había jubilado hace tiempo y ya estaba que tenía que desalojar el espacio y no sabía qué hacer. Estaba paseando por la zona precisamente por querer vender estos objetos en la zona del Rastro. Cuando nos vio, pues quiso donarnos el taller y es una donación excepcional para nosotros porque nos donó el taller completo. Visitamos su taller. Tenéis a la derecha la fotografía real de la ventana y cuando lo quisimos representar pintamos su ventana y la vista que él veía, tratamos de copiar el suelo y de reproducirlo, de llevárnoslo de un sitio a otro y ha sido pues, una de las mejores donaciones porque nos la pudo documentar, nos contaba para qué servían las herramientas de primera mano y esa conexión con el donante pues nos ha hecho crear este espacio que está en la exposición permanente desde el año 2014. Otra donación fue la maqueta de la calle Tribulete. Este viene del Museo de Historia de Madrid. Era un museo que estaba constituido fundamentalmente por maquetas. Se disolvió y algunos de sus fondos se fueron al actual Museo de la Ciudad, que está en Tribunales, el que tiene el portón de Churriguera. Y tuvieron que ubicar determinadas maquetas. La Catedral de la Almudena se quedó con la suya y alguna la Plaza de Toros de las Ventas. Algunas salían hasta en la radio porque fue complicado ubicar, darle destino a maquetas tan grandes. Y nosotros recibimos en donación esta maqueta de la calle Tribulete, que es otra corrala que está un poquito más abajo de la nuestra, de la de Carlos Arniches, pero nos sirve muy bien para explicar a los visitantes el tipo de vivienda de corredor que era el típico del Madrid de estos momentos. También tenemos depósitos y os traigo este que es uno de los más simbólicos para nosotros, que salen hoy a dar el pregón de San Isidro. Yo estaré luego pendiente. El Ayuntamiento de Madrid tiene gigantes y cabezudos que están vivos, que los sacan. Ahora en San Isidro en concreto, ya os digo, salen hoy al pregón si no llueve y volverán el día 15. Son personajes que representan zonas claves de barrios de Madrid, pues ahí tenéis a Manolita Malasaña, el alcalde de Móstoles, la Latina, el rey Alfonso o Arganzuela, son los que podéis ver. Y gestionar también desde un museo universitario pequeñito esta doble vertiente del objeto que se usa, pero del objeto que también está catalogado, inventariado y que tiene que volver y que tienes que hacer el informe de conservación, pues supone un reto. Pero para nosotros también es muy agradable ver que ese patrimonio está vivo, porque es al final lo que tratamos de contar siempre. Aquí veis a los gigantes con la comparsa de gigantes y cabezudos, la gente que los baila, y que son realmente los verdaderos protagonistas. Si no están ellos, que los sacan a bailar, la fiesta se termina, porque las figuras al final pues puede salir la Latina o puede salir Manolita, pero sin los chicos y chicas que mueven los gigantes no tendríamos este patrimonio cultural inmaterial. Aquí veis algunas imágenes del año pasado por las calles de Madrid. Aquí están posando en la corrala. Y os traigo este ejemplo también como quizás ejemplo de buenas prácticas o algo que nos sirvió a nosotros, porque quizás os pueda pasar en el futuro. Recibimos depósitos, como ese que habéis visto de los gigantes, no son una donación, son para nosotros un depósito, pero también tenemos depósitos en otras instituciones. En este caso teníamos estos cabezudos que proceden de Graus, salen en las fiestas del Santo Cristo y San Vicente Ferrer. Estaban arrumbados por ahí en Graus y alguien les dijo que se lo podían llevar, a alguien que estaba haciendo un trabajo de campo en el museo. Llegaron al museo, se restauraron y muchos años después nos empezaron a llamar de Graus que teníamos esos cabezudos y que ese molde, la importancia de los cabezudos es que se hacen con un molde de cerámica y que ese molde se había perdido y que querían recuperarlos.
para nosotros era complicado, ¿no? Esto también enlaza con los debates que tenemos hoy en día en el mundo de los museos, a menor escala, no dejan de ser unos cabezudos, pero teníamos que gestionar esto sin poder dárselos en donación o, por supuesto, no podemos venderlos porque es patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, llegamos a un acuerdo con ellos y lo tenemos en un depósito a ellos, se lo depositamos a larga duración, pero la titularidad sigue siendo de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que para nosotros ha sido un win-win y, bueno, si os pasa en algún momento, pues para nosotros ha sido una solución agradable. Y nos encantó ver que para ellos, este es un bar de Graus, un restaurante ABCD, les tenían tanto aprecio a los cabezudos que incluso los pintaron en un restaurante, lo descubrimos pues mucho tiempo después. Y para nosotros iban a ser 2 piezas que estaban en el almacén, catalogadas, importantes, parte del patrimonio, pero que creemos que allí pues están cumpliendo una función mucho mejor. También os traigo un ejemplo brevísimo de lo que hacemos. Somos un museo más grande de los que hemos visto esta mañana, quizás nos parecemos más al de Bienvenido, pero igual somos 3 personas en plantilla. Los museos universitarios están así, y ya lo sabéis. Si no fuera por los estudiantes que recibimos en prácticas y que son en torno a los cuales planificamos las actividades, contamos cuándo podemos tener estudiantes en prácticas para acoger colegios, por ejemplo, o para diseñar talleres, porque si no, estamos únicamente 3 personas en recepción, en administración y en conservación. No obstante, cuando salen adelante, tenemos estudiantes de grados de música, de historia, pues hay diseñados una serie de talleres infantiles que funcionan muy bien. Aquí veis pues, otro tipo de actividades y distintos tipos de público que recibimos todos los días. Aquí os quería hacer una reflexión, que es lo que nosotros nos movemos, y os he comentado un poquito con las fiestas populares. Somos el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Tradición viene de tradere, de entrega. Si no entregamos esa tradición, pasa a ser un fósil o pasa a ser algo histórico, pero ya no es una tradición, pasa a ser otra cosa. Y en ese sentido, las actividades que tratamos de hacer desde el museo son actividades que permitan la continuidad de esas actividades o de generar esos objetos que tenemos en el museo de una forma inerte, pensar que no están muertos, sino que sirven para algo y que pueden seguir teniendo un uso. Y los encuentros con artesanos que tratamos de hacer todo lo asiduamente que podemos, una vez al año suele ser, nos generan mucha interacción con los artesanos y con el público, y vemos también que hay ciertas artesanías que siguen vivas gracias a ellos. Este es un ejemplo, por ejemplo, del Día Internacional de los Museos del 23, creo recordar, que hicimos la exhibición de hilada tradicional. Esta es la forma que tienen de hacerlo las cuerdas y las sogas, ¿no? Cuanto más cuerdas hagas con esparto, pues más gorda sale la maroma, que era fundamental hacer cuerdas hasta hace nada, y aún hoy son importantes las cuerdas, aunque se hagan de otra forma. Son un grupo de artesanos que se llaman al fresco, son gente ya muy mayor y que están haciendo sus técnicas tradicionales, enseñándolas al público para precisamente encontrar un relevo generacional y que esa técnica no se pierda. También colaboramos con los protagonistas. Esta fue una actividad muy simpática. El bote de cerámica es un bote realizado por los hermanos Murciego. Eran 2 hermanos de Coca, de Segovia, que hacían fundamentalmente objetos de uso utilitario, ¿no? De vajilla, cacharros en general. Y ya en los últimos tiempos empezaron también a innovar y empezaban a plasmar una parte artística en sus creaciones. Casualmente, tienen estos señores que ya fallecieron un sobrino que es un artista que hace fundamentalmente performance, y entró en contacto con nosotros porque estaba investigando la vida de sus tíos, y en ese momento estábamos haciendo un proyecto que versionaban artistas contemporáneos piezas de etnografía tradicional. Y él versionó el bote de propinas de sus tíos y recordaba que sus tíos, aunque eran muy humildes y vendían todo muy barato, las señoras siempre trataban de regatearles y de bajarles el precio. Entonces los señores decían: señora, que no comemos barro. Y esa frase que el sobrino recordaba ha sido la que él ha tratado de poner aquí con las propias herramientas de los hermanos Murciego. Visitamos el taller de los hermanos Murciego en Coca, que como fallecieron se quedó parado en el tiempo. Ahí sigue en Coca a la espera de una vida mejor o que alguien se haga cargo del taller.
Hacemos exposiciones temporales, os traigo una de las más grandes. La mayoría de las exposiciones temporales que realizamos están vinculadas con la universidad o a pequeña escala, pero el año pasado tuvimos la suerte de que entró en contacto con nosotros el Museo Sibiu de Rumanía y trajeron unas prendas de indumentaria rumana porque su blusa está declarada también Patrimonio Cultural Inmaterial y pudimos hacer una exposición como un museo de verdad, así que nos sentimos encantados de que viniera otro país con sus cajas bien hechas y con todo. Fue una experiencia maravillosa para nosotros. Dejamos también piezas a exposiciones temporales siempre que nos las piden. En los últimos años casi todas han sido relacionadas con el vino de Madrid. O colaboramos, la importancia de colaborar con los protagonistas. Siempre decimos que, bueno, nosotros podemos estudiar mucho en los libros pues cómo son las fiestas, en concreto estas de las botargas y mascaritas de Almiruete, en Guadalajara, pero nosotros nunca nos hemos puesto el traje. Y aquí, por ejemplo, las bandas negras que tiene, pues tienen su ciencia, que son 3 nudos para un lado y 3 nudos para el otro. Pues hay que contar con ellos para que nos vistan al maniquí. La comunidad queda encantada porque se le escucha y se toma interés por su tradición y nosotros nos quedamos mucho más tranquilos porque sabemos que el traje lo tenemos bien puesto. Hemos hecho otro tipo de actividades pues con grupos folclóricos de Arvejales, de Cantabria o bailes en el País Vasco, son solo unos ejemplos. Y en los últimos años, con mucho éxito, este filandón. El filandón era tradicionalmente una reunión, cuando caía la tarde, en el norte de León, fue una de las primeras manifestaciones declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial. Y en esa reunión que estaban trabajando, generalmente tejiendo, pero también a lo mejor limpiando legumbres, se generaban canciones, cotilleos y anécdotas que reforzaban la unión de la comunidad. Y la Asociación de Tradición Oral Mano de Madrid han han puesto un poco el foco en esta tradición del filandón y cada año un par de veces, nos hacen un par de veces o 3 por cada estación, porque llaman filandón de otoño, filandón de invierno, recrean esta charla comunitaria en la Sala de los Gigantes, como veis. Y este año, como contaba al principio, hemos celebrado los 50 años de existencia del museo, que es un gran logro para un museo universitario y especialmente también con cambio de sede, con cambio de políticas. Y ha sido un momento de reflexionar, un año bonito, de mucho trabajo, pero bonito, por darnos cuenta también de que esto que os contaba, somos 3 personas en plantilla, aquí también todos estáis trabajando prácticamente solos, pero al hacer esta reflexión y pensar cómo íbamos a plantear la exposición, nos dábamos cuenta de que no estábamos solos. Entonces, el eslogan de esta exposición es: el museo somos todos. Sin estos colaboradores que os enseñaba, sin las autoridades, por supuesto, que nos dan el presupuesto, sin los donantes y, sobre todo, sin los estudiantes, el museo no podría funcionar. Entonces, aunque haya pocas personas en plantilla diariamente, cuando hemos hecho esta reflexión nos hemos dado el gusto de decir, oye, no estamos tan solos, ¿no? Sin todos estos compañeros no podríamos. Y ha sido un pequeño homenaje a todos ellos. Esta exposición está hasta el 26 de julio, así que si pasáis por Madrid, por favor, no dejéis de venir a visitarnos, que con mucho gusto os la enseñaré. Y con esto termino para que vayamos a comer a una hora buena. Bueno, yo creo que esto ha sido un broche de oro, que cuando habla de que hay pocas personas en los museos o en las instituciones o sobre todo gestionando patrimonio, es verdad. Nosotros lo vivimos aquí cada día y en cada una de las exposiciones se ha ido viendo un poco las carencias, ¿no?, que tenemos. Pero es verdad que los museos sin las personas o el patrimonio sin las personas que lo salvaguardan no sería nada. Yo creo que todo lo que hemos visto durante todo el día tiene que ver con todas las personas que amamos el patrimonio y que queremos que las cosas se salvaguarden y sobre todo que se conserven y además que las futuras generaciones puedan también disfrutar de ellas. Yo creo que, Ana, sois un ejemplo a seguir. O sea, vuestro museo es una maravilla, pero yo creo que
en parte, yo no conozco a tus compañeros, pero a ti sí, y veo lo que estás presentando. Yo cuando hablo contigo por teléfono y me dices, no, es que me voy ahora mismo, que voy a ver si es que los cabezudos, que si vuelve el gigante entero, que si tal. Bueno, no todos los gestores están tan dedicados y ponen tanto interés y tanta emoción en Es una sus cosa muy colecciones. bonita, la verdad. No cuesta tanto engancharse con esto, te siembra la semilla y todos estamos aquí por gusto. Todos estamos aquí por gusto, pero bueno, a mí me gustaría que esta emoción, este gusto, esta satisfacción que tenemos bueno, pues en esta salvaguarda, pues fuéramos capaces de transmitirla y sobre todo de que esa transmisión sirviera, tuviéramos un feedback económico y sobre todo que se abriera el capítulo 1 y se contrataran más personas para, bueno, continuar con esta labor. Y bueno, yo no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer teneros aquí y yo creo que ya cerramos esta 5ª jornada de Patrimonio Científico de la Universidad de Salamanca y bueno, pues vamos a por la siguiente, vamos a ver qué nos encontramos por el camino. Muchísimas gracias a todos.